Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Arrancamos de inmediato con el tercer capítulo de El Camino de Arturo. Los padres de Arturo están devastados. No saben en dónde se encuentra su hijo y temen que esté deambulando solo, sin dinero, sin mayores contactos en la gran ciudad donde viven. Su mundo se detiene. Todos en casa se preocupan, incluida Sofía, su hermana. Ella siente un poco de culpa, pues cree que pudo haber hecho más por Arturo, pudo haber insistido un poco más ante sus padres. Aún así, Ricardo y Silvia no están menos angustiados, y entre ellos nace un sentimiento que responsabiliza al otro. Silvia, la madre de Arturo, acusa a su esposo por no haber sentido empatía de hombre a hombre por su hijo. Le recuerda el trato frío y lejano que siempre existió hacia Arturo. Lo propio hace Ricardo, quien critica en su mujer el haber exigido demasiado de Arturo. Le dice que nunca entendió que eran jóvenes que necesitaban una guía. Sin embargo, ambos ignoran que se trata de una responsabilidad compartida y que en ninguno de ellos Arturo encontró el apoyo que buscaba. Solo después de un tiempo es que entienden que en la medida en que el apoyo sea mutuo, serán fuertes y ayudarán mejor a su hijo. Pasan 3 meses y en casa no se sabe nada de Arturo. Pero un día, Sofía recibe una llamada. Es Arturo. Su hermano le cuenta que está bien. Ha encontrado un trabajo en una granja a unas 4 horas de la ciudad. Le dice que han pasado muchas cosas que le tendrá que contar más adelante, pero que hoy está bien. Le pide que les diga a sus padres que no se preocupen por él, pues ella le cuenta sobre el ambiente que se vive en casa. Al terminar la llamada, Sofía siente que su hermano no está bien. Es ella quien más lo conoce, y por eso siente que debe contarle a sus padres sobre la llamada y sobre lo que ella piensa. Cuando se enteran de la comunicación, los padres de Sofía deciden que es momento de buscarlo. Su hija les ha dicho que él se encuentra en una granja cerca de la ciudad. Toman un tren hacia la zona agraria al norte y están desesperados. Ya en el tren, se sientan junto a un hombre mayor que lleva unas cajas con frutas. Es temporada de frutas. Si quieren pueden tomar algunas para el viaje, les dijo el hombre. No, gracias, respondió Ricardo. Adelante, yo mismo las cultivo en mi granja, insistió el hombre. Pero ellos hicieron un ademán y prefirieron no aceptar la fruta. El hombre insistió en conversar y aunque ellos mostraron desinterés, él pareció ignorarlo y les dijo: Ahora debo viajar yo mismo a la ciudad para vender mis cosechas. Antes lo hacía mi hijo, pero él ya no vive en nuestra granja. Cuando decidió que su vida estaba en la ciudad, no me quedó más remedio que ayudarle. El próximo verano nos visitará y esperamos organizar una gran fiesta para él. Los padres de Arturo no pudieron sino escuchar al hombre con tristeza y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Solo lo miraban mientras hablaba con emoción sobre el hijo que recibiría en unos meses. El viejo continuó: Este trabajo de venir a la ciudad para vender mis productos no es fácil, pero lo hago con emoción. Aún tengo 2 hijos más en casa que esperan un plato al final del día. Me puedo imaginar su esfuerzo. Ser papá no es nada fácil, dijo Ricardo. No, señor, no lo es. Un hijo requiere de usted todo el tiempo. Siempre lo necesita, aun cuando sea mayor.
Supongo que extraña mucho al hijo que está en la ciudad, comentó Ricardo. Así es. Sin embargo, él es un hombre feliz y eso me hace feliz. Hace poco llegó a mi granja un joven pidiendo ayuda y trabajo. Parecía un joven dispuesto a las labores del campo. Yo lo recibí y nos ha ayudado desde entonces. Silvia y Ricardo no pudieron evitar pensar en Arturo. ¿Cuánto tiempo lleva este joven en su granja?, preguntó Silvia. No mucho, apenas un par de meses, respondió el hombre, y continuó. Hoy no pudo acompañarme porque sufrió una lesión hace poco y se encuentra recuperándose en casa. No habla mucho, pero hace su trabajo con mucho gusto. Ricardo pensó que lo mejor sería no comentarle al hombre su situación con Arturo. Probablemente su hijo le había hablado a su patrón sobre sus padres y la universidad, y éste se rehusaría a ayudarlos. Sin embargo, en su corazón sentía que el joven del que hablaba el hombre de las frutas era su hijo, su razón de este viaje. Ricardo y Silvia deberán pensar en una manera de llegar a la granja. Si te gustó el episodio de hoy, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de los recursos que estamos subiendo aquí en Pensando Español. Gracias, chao.